Hace un par de días estaba probando algunos juegos en la Steam Deck para medir el rendimiento. Por mera casualidad recordé que tenía descargado Silent Hill 4 de Room, título que, aunque soy muy adepto a la franquicia, nunca he jugado. Bueno, más bien, no he avanzado ni a la mitad del juego. Así que interesado lo inicié para jugar un rato y bueno, estando en el mes del terror se convierte en una idea para crear este video. Y es que no lo puedo creer. No puedo creer que un juego de hace más de 20 años logró asustarme de nuevo, logró incomodarme y logró perturbarme. Estas palabras no las tomaría a la ligera, no después de ver todo el garbage content que hay en internet, todas las películas de terror insensible que inundan la industria actualmente. Después de todo el material incluyendo videojuegos de horror que he jugado estos años, un juego de hace más de 20 años me asustó más que un juego de terror lanzado este mismo año. La cuestión es que fue un balde de agua fría para despertar porque ¿en verdad ha decaído el género de horror? Actualmente llamamos juego o película de terror a cualquier contenido u obra que contenga o material que solo nos termina siendo más insensibles o material que su historia principal trata del bicho espiritual malévolo de turno cuando el concepto de terror es mucho más amplio y aplicable. Pero este espacio es dedicado a los videojuegos, así que ¿quieren conversar de videojuegos de terror? Conversemos de videojuegos de terror. Y quiero que quede claro que esto no es el típico uy, antes todo era mejor. No, creo que hay evidencias de sobra para validar que en verdad el género de terror en los videojuegos ha decaído. Yo creo que para en verdad abrumarte con el terror, primero debes sumergirte en la obra, y para ello debemos poder ser capaces de reconocer tres elementos clave que nos harán sumergirnos en la historia principal, para entonces sí quedar expuestos a ser aterrorizados. ¿Dónde estás? ¿Quiénes están? ¿Y qué harán? Son los tres aspectos clave que considero deberían tener una presentación sólida en la obra y que muchos juegos actuales perecen en el intento. Estos tres elementos los podemos proponer de una forma alternativa. Si bien actualmente ha disminuido la típica primera persona en videojuegos de terror, sigue sin conseguirse esa atmósfera tan abrumadora que te coloca en estado de alerta desde el momento en que observas el lugar donde estás parado. Veamos una comparación de ambos juegos y observemos cuál es más abrumador. Sencillamente se ha perdido esa sutileza tan importante a la hora de exponerte el escenario. No me importa que el lugar esté plagado de extremidades cercenadas o tener que caminar un pasillo oscuro sabiendo que en cualquier momento saldrá el bicho de turno. Esto no es terror. En Silent Hill 3 te dejan solo con tus pensamientos colocándote en un escenario completamente asimilable y real, donde solo estás tú, pero por algún motivo sientes que algo te está acechando por ahí y ni siquiera hace falta mostrártelo, la misma atmósfera del lugar te lo advierte. Debería excluir los remakes y remaster como Resident Evil, Alone in the Dark o Silent Hill, pero, por ejemplo, en Resident Evil 2 estamos en la comisaría, sientes ese ambiente tenso de saber que Mr. X anda por ahí y no quieres topártelo. Voy caminando por aquí y sé que en esa sección hay un leaker que prefiero evitar a toda costa. Pero bueno, esto es un remake. Si quisiéramos ver a Resident Evil 3, es increíble que aún siga teniendo ese sentimiento de inmediatez por hacer las cosas, porque en cualquier momento entrará Nemesis por no sé dónde. La condenada atmósfera de Rule of Rose, sabiendo lo que está ocurriendo ahí, simplemente es abrumante. Juegos como Ku-On o Fatal Frame muchas veces tienen muchos jumpscares, pero es un terror raro para nosotros de este lado del mundo, así que tiene lo suyo. De hecho, me asusta más Ku-On que el Slender the Rival. Y hablando de eso,
¿Qué tenemos en juegos modernos? That's perfect. You may very well be the best detective. ¿Por qué esa tendencia de siempre querer meter niveles de maquinaria pesada o industria de metalurgia? Sé que el óxido de Silent Hill tiene su toque, pero esto de los metales por todos lados, la sierra provocando chispas y los sujetos metálicos, ¿es en serio? Y no te ofendas, Resident Evil Village, pero en cuanto a atmósfera y escenarios no destaca mucho como juego de terror, pero cuando llegas a la casa de Beneviento la cosa cambia, y es aquí cuando en verdad te sientes indefenso, cuando quedas tan expuesto que en verdad te da miedo perder la partida, sabes que puedes fracasar aquí. De hecho, sé que Capcom si quisiera lo lograría, porque no todo es malo. Resident Evil 7, la primera vez sí fue un boom, fue despertar ese terror una vez más. Toda la casa en sí, con la familia Baker persiguiéndote, esto es abrumador. Ya la segunda vez pierde el toque, ok, pero la primera es algo en verdad destacable, y si lo juegas en VR, créeme que son cosas que pocos aguantan. Aunque como les encanta a los juegos modernos introducir cortes de las extremidades, ¿verdad? Hablemos del personaje principal, que serán tus ojos a lo largo de toda esta macabra aventura, porque tienes que empatizar con él, conocer sus miedos, entender su propósito, y cuando por fin te pase por la cabeza el pensamiento de wow, pobre sujeto, entonces ya podemos decir que empatizaste con el personaje. Ahora sí estás completamente en un estado inmersivo en la historia, y cuando eso sucede, cualquier sentimiento que se intente provocar en ti se va a lograr y de manera más intensa. Talk down to me some more. Tell me to relax. You're just like the rest of them, James. No, I don't want. Shut up! You think I'm stupid. You think I don't see it. But you've been laughing at me all along. Ever since we first met. But you ain't laughing now, are you? ¿Que no sentimos lástima por Heather cuando atravesó un infierno solo para llegar a casa y encontrarse a Harry, su padre adoptivo, tirado en el sofá? No solo sentimos lástima por Heather, nos destruyó el alma ver a Harry porque entendimos todo lo que pasó años atrás. Vivimos en primera fila los acontecimientos de Silent Hill 1 junto a él, empatizamos, conectamos con el personaje y nos provocó coraje hacia Claudia, buscamos el apoyo de Douglas e incertidumbre por Vincent. A propósito, ¿cómo se llamaban los personajes principales de The Evil Within? ¿No? ¿Y qué tal Layers of Fear? ¿Tampoco? ¿Soma? ¿Visage? Alien Isolation, aparte de Amanda Ripley, que no digo que Alien Isolation sea malo, pero ok. ¿Qué tal Chuchu Charles? Nuestro rumbo y objetivos son lo que les da el sentido a nuestras acciones y enciende nuestra iniciativa para encontrar la manera de conseguirlos. Mi objetivo principal es escapar de esta condenada mansión. No lo puedo hacer por la puerta principal, así que tengo que buscar alguna llave, alguna otra salida, algo para escapar de aquí. Pronto me doy cuenta que debajo de mis pies hay todo un laboratorio de investigación que desarrollaba un virus letal. Jill Valentine, Resident Evil 1. Recibí una carta de mi esposa que ya no está aquí, y debo de llegar a nuestro lugar especial, así que debo atravesar el pueblo. Algo raro pasa aquí y cada vez hay más obstáculos para avanzar. Me topé a un sujeto con una cabeza de pirámide. James Sunderland, Silent Hill 2.
Me sentenciaron a prisión por actos que ni siquiera sé si cometí porque no recuerdo nada por alguna razón. Hubo un terremoto y vi la oportunidad de escapar, pues algo anda muy mal por aquí. Me doy cuenta de que en verdad este fue un lugar donde ocurrieron cosas horribles. Torque, The Suffering. Claro que recuerdas los objetivos e intenciones de los protagonistas, pero ¿cuál era el objetivo de Isaac y Carter en Dead Space 3? ¿O del asesino de Layers of Fear? Definir el objetivo y establecer un rumbo es parte del fin que tienen en común estos tres elementos: la inmersión en la obra para quedar expuestos. De ahí que The Evil Within 1 y 2 no te causen pavor, o que Chuchu Charles no te perturbe. Y sí, así es, justo como lo dijo un sujeto en una ocasión, miedo no es que te salte un bicho de la pantalla cada 2x3, miedo es apagar la consola y seguir pensando en aquello que acabas de ver. Es una perturbación que te sigue hasta la cama, no un screamer de 2 segundos. Así que sí, el género de terror ha decaído, y sé que el terror tiene subgéneros. Por ejemplo, el terror de Silent Hill 2 es psicológico, y el de The Evil Dead es un terror gore. No son comparables, pero en general han decaído. Y digo en general porque tal vez se piense que terror solo viene de temas espirituales o psicológicos. No, Manhunt fue un videojuego cuya atmósfera es tan opresiva, tan perturbadora, que es ese contenido que dejas de verlo y sigues pensando en ello. Todo a raíz de los personajes tan abrumadores que se presentan en el videojuego. El terror no tiene que venir de un fantasma o de un monstruo, puede venir incluso de una simple idea. Tampoco voy a desmeritar todo el trabajo realizado ahí afuera. Debemos verlo fuera de la burbuja y reconocer que Internet nos ha hecho demasiado insensibles a muchas cosas. Claro que colectivamente ya no nos asusta lo mismo que antes, y claro que es más difícil asustarnos. Eso que decían de que los niños ya no sienten nada por culpa de la televisión, bueno, era cierto. Además, sabemos que un videojuego de terror no necesariamente significa ventas masivas, así que el recurso que se le asignan a estos proyectos a veces puede ser limitado comparado a otros títulos. Pero precisamente, como no me gusta desmeritar el trabajo que hay, los dejo con 3 recomendaciones personales de juegos recientes que de verdad, si las juegan y dicen que no se asustan, ustedes son los verdaderos monstruos. Número 3, Dementium The Ward, remasterizado. Juego nacido en la DS con un remaster exclusivo para la 3DS. Solo se puede conseguir digital en 3DS, pero créeme que vale el esfuerzo de conseguir la consola con este juego. ¿Sabías que la parte 2 de este juego para DS vale más de $300 debido a su rareza? Resident Evil 7. La experiencia definitiva para sucumbir ante el miedo y el resurgimiento de las cenizas de una de las sagas más icónicas de la historia. No conozco a nadie que no se haya asustado al jugar Resident Evil 7 en VR. Implica un gasto moderado, sí, pero será una experiencia única. Número 1. Lost in Vivo. Si vas a copiar de los maestros, lo vas a hacer bien. Esa es la frase con la que defino a Lost in Vivo, videojuego independiente que me obligó a encender las luces y reproducir música clásica a raíz del pavor que me provocó. Desgraciadamente este título solo está disponible en PC, pero en verdad es algo demasiado aterrador. O bueno, vayan a jugar Chuchu Charles.